Lo de los Tirano Nogal. Antonio Nogal respondia con ironia a las propuestas violentas de Susino durante su intervención llamó a laquelle Mai pidió que se confiara en la ley la justicia el psoepi de la dimisión del alcalde de Pedrera pour decir que le gustaría ver gente fusilada domingo 7 de enero, 1 de la tarde. Pedrera, Sevilla. Unos 150 o 200 se concentrant a las puertas del ayuntamiento indignado por la agresión sufrida en la tarde del sábado por un matrimonio de la localidad a mano de tres humanos tras un accident leve de tráfico la madrugada anterior había sido muy intensa. La agresión derivó en una serie de altercados en las calles de Pedrera, en las que aparecieron varios vehículos de rumano volcados. El mando de la Guardia Civil desplazado hasta Pedrera pide al alcalde que salga a dirigirse a Susino para intentar calmar los ánimos. Así lo hace Antonio Nogal, que anuncia la celebración en los días siguientes de una junta local de seguridad en la que, con tranquilidad, se buscarán soluciones los problemas de inseguridad que denuncian los vecinos. Varios asistentes propioran grito contra los rumanos de Pedrera, que no los den a nosotros, que no den tiro. Hay entre la multitud muy exaltada. El alcalde insistant que los acusados de la agresión están ya a disposición del juez y que serán la justicia y las leyes los que decidan su futuro, pero los asistentes no parecen satisfechos. Al que se salta la ley se le aplica la ley. Sabéis lo que me gustaría que pasara con el si me llama el juez y me dais que los mandados de Perpignan para arribar, sería el hombre más feliz del mundo, dais el alcalde, que eleva el tono de sus expresiones. Los ánimos de los concentrados no acaban, sin embargo, de calmarse. Vamos a resolverlo con los medios que nos da la ley, insiste. Y a nada, a mí también me gustaría ver a gente fusilada. Eso es lo que quería escuchar. Sí, a mí también me gustaría ver a gente fusilada. Hasta tres repite la frase que, 4 días después de aquella asamblea, empezó a circular como la pólvora por las redes sociales fuera de su contexto. La secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, publicó este jueves en su perfil de Twitter un video con los saludos desafortunados de la intervención de Antonio Nogal, cuyo mensaje, si se escucha al completo, es totalmente el contrario del que se extrae en ese video. El PSOE pidió su dimisión y el PP y Ciudadanos se sumaron poco después a las manifestaciones de repulsa contra el alcalde de Pedrera, que pidió disculpas en una rueda de prensa y explicó que se trataba de expresión utilizada con ironía para dejar en evidencia lo absurdo de alguna de las soluciones que le planteaban. También con ironía respondió al espontáneo que pidió que le dieran de tiro a los humanos. Y hay una propuesta seria, contestó. Inmediatamente después añadió, lo que pido es que paréis 5 minutos a pensar tranquilamente en lo que ha sucedido y en buscar soluciones, porque lo de los tiros no nos sirve. Como tampoco nos sirve de volcar coches y quemarlos. A Nogal acusan en su pueblo dar protección a los humanos con ayuda pública. Justo lo contrario que se difundió de él en las redes sociales. El alcalde lamentó el error de las palabras utilizadas pero también señaló a varios concejales socialistas de Pedrera como instigador del clima de tensión vivido en las últimas jornadas. En la tarde del domingo, volvieron a repetirse los disturbios y el hostigamiento a las familias rumanas.